porque los antiguos egipcios le daban opio a los bebés para que durmieran. Sí, tú, para un segundo, porque esto te va a interesar en serio. Imagínate esto. Tienes un bebé que no para de llorar a las 3 de la mañana y en vez de una app de sonidos blancos o un chupete, tu solución es una gota de opio directo en la boca del pibe. Suena a una puta locura total, ¿no? Bueno, en el antiguo Egipto, esto no era ninguna locura de mierda. Era una práctica médica común, documentada, con recetas específicas escritas en papiro, usada durante siglos sin que nadie lo considerara un puto crimen. Los arqueólogos encontraron vasijas egipcias con una forma bastante particular. Parecen una cápsula de amapola dada vuelta, con el tallo apuntando hacia arriba como si fuera un pico. Cuando analizaron los residuos internos de varias de estas vasijas, encontraron rastros químicos de opio, y estas vasijas específicas se conocen hoy en la arqueología como vasos de base de anillo, y muchas de ellas fueron encontradas justo en contextos domésticos, cerca de tumbas de niños y en ajuares funerarios infantiles. O sea que no era un frasco perdido en un rincón de un templo, era un objeto de uso cotidiano, cercano a la vida y a la muerte de los más chicos de la casa. Y no es que los egipcios no supieran lo que estaban haciendo, todo lo contrario. Tenían un conocimiento médico bastante sofisticado sobre plantas psicoactivas, documentado en papiros médicos como el Papiro de Ebers, uno de los textos médicos más completos que se conservan del mundo antiguo, con más de 700 recetas distintas para tratar desde dolores de cabeza hasta problemas digestivos. Y varias de esas recetas mencionan directamente el uso de una sustancia llamada shepen, que muchos investigadores identifican con extracto de amapola, es decir, opio, mezclado con otros ingredientes según el mal que se quisiera tratar. Uno de los usos más citados, calmar a los niños que gritan, una frase que aparece literalmente en textos médicos egipcios de hace más de 3000 años. ¿Te imaginas? Antes de que existiera cualquier concepto de pediatría moderna, ya había una receta específica anotada para el bebé que no te deja dormir. Y esto se pone todavía más loco. El opio no llegaba a Egipto de casualidad ni se cultivaba en cualquier lado sin control. Gran parte de la evidencia arqueológica apunta a Chipre como uno de los centros de producción y comercio más importantes de este vaso específico en forma de cápsula de amapola durante la Edad del Bronce tardía. O sea que existía una cadena de comercio marítimo organizada, cruzando el Mediterráneo, para que Egipto tuviera acceso constante a esta sustancia. No era casualidad ni un descubrimiento aislado de un curandero cualquiera. Era, en toda regla, una industria farmacéutica antigua con rutas comerciales establecidas, mucho antes de que existiera cualquier concepto moderno de importación y exportación. Y ojo, porque el uso del opio en Egipto no se limitaba solamente a calmar bebés llorones. Se usaba también como analgésico para dolores fuertes, como sedante antes de ciertos procedimientos médicos dolorosos y hasta en contextos religiosos y funerarios, donde se creía que ayudaba a facilitar el pasaje al más allá reduciendo el sufrimiento físico de los moribundos. La diosa egipcia asociada con el sueño y los sueños, y algunos rituales relacionados con estados alterados de conciencia, también tienen vínculos documentados con el uso ritual de esta sustancia en ciertos templos. Ahora, la pregunta que seguramente te estás haciendo, ¿esto era seguro? La respuesta honesta es que no del todo. Y probablemente los antiguos egipcios tampoco tenían del todo claro dónde estaba el límite entre dosis que calma y dosis que puede matar a un bebé. No existía ningún concepto de miligramos exactos, ni control de calidad, ni estandarización de la potencia de cada preparación. Cada curandero, cada madre, cada partera, calculaba la puta dosis más o menos a ojo, basándose en la experiencia transmitida de generación en generación. Es bastante probable que hubiera casos de mierda, sobredosis accidentales, aunque no tenemos registros específicos de esto, simplemente porque la medicina forense tal como la conocemos hoy no existía todavía. Y hay un detalle arqueológico específico que te va a interesar. Estas vasijas en forma de cápsula de amapola invertida, que los arqueólogos llaman juglets de base de anillo o base ring ware, se encontraron en cantidades enormes a lo largo de todo el Mediterráneo oriental, no solo en Egipto. Aparecen en Chipre, en Creta,
en Canaán y en varios sitios de la costa del Levante. Y en Creta, específicamente, hay una figurilla minoica bastante famosa conocida como la diosa de las amapolas. Una escultura de una mujer con varias cápsulas de amapola clavadas directamente en su tocado, con incisiones que los arqueólogos interpretan como marcas de cortes hechos para extraer el opio de la planta, exactamente igual a como se hace hoy en día para producir opio crudo. O sea que la civilización minoica, contemporánea de buena parte del antiguo Egipto, tenía a una diosa entera dedicada, en parte, a esta planta. No era un secreto vergonzoso escondido, era parte reconocida de su religión. Y esto conecta directo con Egipto de una forma bastante concreta. Durante el reinado de varios faraones de la dinastía 18, incluyendo la época de Tutankamón, el comercio con Chipre y con el mundo egeo estaba en su punto más activo. Se encontraron yuglets con forma de amapola en tumbas egipcias de esa época, algunos todavía con restos internos analizables. Cuando los científicos hicieron análisis químicos de esos residuos usando cromatografía de gases moderna, confirmaron la presencia de alcaloides de opio en varias de las muestras. No es una teoría sin sustento, es evidencia química directa, sacada de objetos que estuvieron sellados en tumbas durante más de 3000 años. Y hay algo más que quiero que entiendas antes de seguir. El uso del opio en Egipto no era exclusivo de la realeza ni de las clases altas. Aparece en contextos domésticos comunes, en tumbas de gente sin ningún título especial, lo que sugiere que el acceso a esta sustancia, aunque probablemente costoso por venir importado, no estaba completamente restringido a la nobleza. Era, hasta cierto punto, parte de la vida cotidiana de bastante gente, no solo un lujo exclusivo de palacio. Y volviendo al papiro de Ebers que te mencioné antes, este documento, escrito alrededor del año 1550 a.C., mediante copias de textos todavía más antiguos, no es solo una lista de recetas sueltas. Tiene una estructura organizada por tipo de dolencia, con instrucciones bastante detalladas sobre cómo preparar cada remedio, en qué cantidad y de qué forma administrarlo. Para el caso específico del shepen, usado en niños, el papiro recomienda mezclarlo con excremento de mosca. Sí, escuchaste bien, con mierda de mosca, algo que hoy nos suena a una puta asquerosidad, pero que en la farmacología mágico-religiosa egipcia se consideraba parte de una fórmula efectiva, y dárselo al bebé para calmar el llanto excesivo. La combinación específica no tenía, hasta donde la ciencia moderna puede confirmar, ningún efecto farmacológico real por el lado del excremento, pero el opio sí. Era, básicamente, una receta funcional con un ingrediente extra completamente inútil metido en el medio, probablemente por creencias mágicas sobre la composición de los remedios más que por ningún efecto medicinal comprobado. Y hay algo más que hace que esta historia sea todavía más perturbadora si la pensás con ojos modernos. Los egipcios no tenían ningún concepto de adicción tal como lo entendemos hoy. No existía la idea de que un bebé pudiera desarrollar dependencia física a una sustancia después de un uso repetido. Simplemente lo veían como un remedio efectivo, sin ningún tipo de estigma ni preocupación a largo plazo, porque el concepto científico de tolerancia y abstinencia todavía faltaban milenios enteros para poder entenderse. Y esta relación entre la amapola y el sueño no se quedó únicamente en Egipto ni en Creta. Los griegos, siglos después, representaban a Hipnos, el dios del sueño, y a su hijo Morfeo, el dios de los sueños, sosteniendo tallos de amapola o coronados con ellas. La palabra morfina, el compuesto activo más conocido del opio, viene directamente del nombre de ese dios griego. O sea que la asociación entre esta planta y el sueño profundo, casi forzado, quedó grabada en el idioma mismo que todavía usamos hoy para hablar de analgésicos potentes, miles de años después de que un egipcio mezclara shepen con excremento de mosca para callar a un bebé que no paraba de llorar. Y esta costumbre, lejos de quedarse encerrada en el antiguo Egipto, terminó viajando por todo el Mediterráneo y sobreviviendo, de una forma o de otra, durante miles de años más, hasta reaparecer en un contexto completamente distinto, muchísimos siglos después, con una escala industrial que ningún egipcio antiguo se habría imaginado jamás. Pero antes de saltar directo al final,
hay una parte de esta historia que casi nadie cuenta, y que te va a explicar el verdadero contexto detrás de por qué esto era tan común. La mortalidad infantil en el Faria, antiguo Egipto, era brutal. Se calcula que una porción muy alta de los bebés egipcios no llegaba a cumplir los 5 años de vida por enfermedades, infecciones, parásitos y condiciones sanitarias que hoy nos parecerían directamente medievales. Para una madre o un padre egipcio, un bebé que lloraba sin parar durante horas no era solo una molestia para dormir. Era, muchas veces, una señal de alarma real de que algo andaba mal, y la ansiedad detrás de calmarlo tenía un peso completamente distinto al que tiene hoy para nosotros. Y en la mentalidad egipcia, buena parte de las enfermedades y el sufrimiento infantil se atribuían a fuerzas sobrenaturales, demonios, espíritus malignos, o el mal de ojo de alguien envidioso. Existían amuletos específicos, hechizos escritos, y figuras protectoras como la diosa Taweret, representada como un hipopótamo embarazado, pensada específicamente para proteger a las embarazadas y a los recién nacidos de estas fuerzas oscuras. El opio no se administraba de forma aislada, como haríamos hoy con un jarabe comprado en una farmacia. Se combinaba, muchas veces, con rituales mágicos, amuletos y oraciones específicas dirigidas a estas divinidades protectoras. Para un egipcio antiguo, calmar a un bebé no era solamente un tema químico. Era, al mismo tiempo, un acto médico y un acto espiritual de protección contra el peligro invisible. ¿Y hay algo más que te tiene que hacer pensar en la escala real de todo esto? No estamos hablando de una práctica marginal, escondida, usada solo por unos pocos curanderos raros en algún rincón del imperio. Los residuos de opio se encontraron en sitios arqueológicos distribuidos a lo largo de todo Egipto, desde el delta del Nilo en el norte hasta zonas bastante más al sur, abarcando distintos periodos que van desde el Reino Nuevo en adelante, cubriendo varios siglos de uso continuo. Esto no fue una moda pasajera de una sola generación. Fue una práctica médica sostenida, transmitida de padres a hijos, de curanderos a aprendices, durante un periodo de tiempo comparable a lo que separa hoy a nosotros de la caída del Imperio Romano. Ahora avancemos rápido varios miles de años, porque acá está el giro irónico de toda esta historia. En la Inglaterra del siglo XIX, muchísimo después de que Egipto hubiera caído, se empezó a vender de forma completamente legal, en cualquier farmacia, un producto llamado Mises. Winslow's Soothing Syrup, literalmente, el jarabe calmante de la señora Winslow. La etiqueta prometía tranquilidad total para bebés con cólicos, dientes saliendo, o simplemente llanto excesivo. ¿Y qué llevaba adentro? Sin decirlo demasiado fuerte en la etiqueta. Morfina y otros derivados del opio, en dosis bastante considerables para el tamaño de un bebé. Se vendía en Estados Unidos, en Inglaterra y en buena parte de Europa, sin ningún tipo de receta médica, comprada por madres desesperadas, exactamente por la misma razón que una madre egipcia hace 3000 años, para que el mundo, niño dejara de llorar y todos pudieran dormir un poco. La diferencia es que, para el siglo XIX, ya existía muchísimo más conocimiento médico disponible sobre los peligros reales de esta práctica, y aún así se siguió vendiendo comercialmente durante décadas, con casos de mierda documentados de bebés que murieron directamente por sobredosis de estos jarabes calmantes. O sea que, en cierto sentido, el mundo moderno no superó del todo la lógica egipcia antigua. La empaquetó distinto, la vendió con una etiqueta bonita y un nombre de señora respetable, pero el mecanismo de fondo, una sustancia opiácea potente, administrada a bebés sin control real de dosis, para resolver un problema de llanto, fue exactamente el mismo durante miles de años, con apenas una pausa en el medio. Y esto no fue un caso aislado ni una rareza de una sola marca. Por la misma época, una empresa alemana bastante conocida hoy por la aspirina lanzó al mercado, en 1898, un producto llamado directamente heroína, vendido como jarabe para la tos, indicado incluso para niños, promocionado como una alternativa menos adictiva que la morfina. La ironía histórica es una puta mierda.
terminó siendo mucho más adictiva de lo que nadie se imaginó en ese momento. Y esa misma empresa tuvo que discontinuar la producción unos años después, cuando quedó clarísimo el desastre que habían generado. O sea que casi al mismo tiempo que se vendía el jarabe de la señora Winslow con morfina para bebés, también se vendía heroína de farmacia para la tos infantil, como si nada. La sociedad, que se consideraba a sí misma más avanzada y científica que el antiguo Egipto, seguía cagándola exactamente igual, con otro nombre y otro envase, sin aprender un carajo. Recién a principios del siglo XX, después de una cantidad importante de escándalos públicos, muertes documentadas por la prensa y presión de asociaciones médicas cada vez más organizadas, estos jarabes empezaron a ser regulados y retirados del mercado en la mayoría de los países. Tardó más de 3000 años, contando desde el antiguo Egipto, para que alguien finalmente pusiera límites legales serios a la costumbre de darle opio a un bebé sin ningún control. Y hay un último dato científico que te va a cerrar el círculo de forma bastante contundente. Igual que se hizo con momias andinas para confirmar el consumo sostenido de coca, investigadores analizaron muestras de cabello de momias egipcias en busca de rastros químicos de opiáceos. Encontraron trazas consistentes en varias muestras, distribuidas a lo largo de la fibra capilar de una forma que sugiere exposición repetida en el tiempo, no un uso puntual y aislado. Esto refuerza la idea de que no estamos hablando de un caso raro y aislado de una sola familia desesperada. Era una práctica sostenida, repetida, transmitida culturalmente durante generaciones, con el mismo nivel de normalidad con el que hoy le darías un jarabe para la tos a tu hijo comprado en cualquier farmacia de la esquina. Así que, la próxima vez que veas a alguien desesperado meciendo a un bebé que no para de llorar a las 3 de la mañana, acuérdate de esto. Tus antepasados egipcios, hace más de 3000 años, tenían literalmente una receta escrita en papiro para ese mismo problema exacto. La tecnología cambió por completo. La desesperación de un padre con un bebé que no duerme, en cambio, parece ser una de las pocas constantes reales de toda la historia humana. Última cosa antes de que te vayas de acá. Dejé escondida una referencia a la diosa de las amápolas de Creta en algún punto anterior de este video. El primero que me diga en los comentarios dónde exactamente está esa referencia, se gana una cerveza a mi costa. Mentira, obviamente. Pero el shoutout en el próximo video sí va totalmente en serio.